Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, ¿ok? Y vamos a comenzar a ver la siguiente sección de lo que es el Sermón del Monte. Ahorita ya hemos hablado acerca de las dos primeras, básicamente. La primera es acerca de las bienaventuranzas. Entonces, si se acuerdan ustedes, las bienaventuranzas son esta serie de, podríamos decir nosotros, bendiciones que da Jesucristo a la gente que es de Él. Dentro de la palabra se ve de forma constante esta idea: Dios bendice a su pueblo. Y estas bendiciones son dadas desde la misma boca de Jesucristo. Bendiciones que, podemos decir nosotros, hacen que uno sea una persona que puede estar feliz, completa, llena el día de hoy. Porque todas estas bendiciones son reales, ¿no? Esa fue la primera sección, las bienaventuranzas. La segunda sección fue lo que podemos llamar nosotros una parte de responsabilidad. Y es donde Jesucristo comienza a hablar desde el versículo 13 hasta el versículo 16 acerca de qué es lo que significa que entonces tú, si eres bienaventurado, ahora tienes una responsabilidad de estar viviendo de la forma correcta en relación a esto. Entonces comienza a decir dos metáforas. Una, tienen que ser la sal de la tierra; la otra, tienen que ser la luz del mundo. Y es bien necesario que nosotros veamos nuestra responsabilidad de estar iluminando en esta tierra que está llena de oscuridad, que está llena de neblina, que se escasea lo que es una interpretación correcta de la palabra o una vida correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que seamos entonces personas que están atrayendo hacia los pies de Cristo a gente y están dando esta luz para que caminen de forma correcta, ¿ok? Ahora vamos a comenzar una tercera sección, y esta ya es una sección más grande. El día de hoy la vamos a introducir con lo que es Mateo 5, versículo 17 hasta el versículo 20, ¿ok? 17 hasta el versículo 20. Y esta tercera sección la podemos titular nosotros Jesús y la ley. Jesús y la ley, ¿sí? O un título alterno, si gustan, el cumplimiento de la ley, podremos tener también nosotros, ¿sí? Es una sección más grande que esto. Si ustedes se acuerdan, dentro de sus Biblias, es donde viene esta idea de ustedes escucharon qué, pero yo les digo qué, ¿sí? De Jesucristo, que habla acerca de, por ejemplo, lo que es el asesinato, ¿sí? Lo que es el adulterio, lo que es la forma de ofrendar, y todas estas cosas, Él se va moviendo de una en una, todas como una interpretación de lo que venía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahorita leyendo y vamos a ver entonces cómo es que Jesucristo nos muestra la interpretación correcta de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Ese es el punto de este pasaje. ¿Ok? Dice versículo 17, y voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice así: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Me encantó mucho la oración que dio ahorita Clau, porque mencionó al final esta idea de aún lo más pequeño. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro y que se muestra en estos versículos, ¿sí? Que Jesucristo no tiene una visión pequeña de la ley y Él no está queriendo abolir la ley, sino que Él está teniendo una visión grande y que es una visión que tenemos que tener nosotros. Durante los tiempos de Jesucristo existían una gran cantidad de visiones de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Eran interpretaciones de rabinos que eran erróneas, sin embargo. Y Jesucristo lo que viene a hacer aquí es que Él va a establecer la interpretación correcta.
no solamente es que Dios entrega su palabra, sino además Dios da las herramientas e interpreta de forma correcta lo que Él escribió en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, porque cuando nosotros pensamos en los rabinos, usualmente pensamos, ok, ellos tenían mal la interpretación, pero tenemos que darnos cuenta que la razón por la cual ellos lo tenían mal era para que nos demos cuenta el día de hoy que nosotros tendemos a una mala interpretación, ¿sí? Ellos eran los más estudiados, ellos eran los que más conocían acerca de la palabra y ellos la tenían mal. Eso no significa deja de estudiar y deja de conocer la palabra. Significa, por la mayor habilidad que tú tengas, con la mayor habilidad que tú tengas, no vas a tener una interpretación correcta si no está la palabra, Dios, rigiendo tu vida, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que tenemos un corazón que está dado a tener malas interpretaciones o a ignorar la palabra, y un corazón que no quiere ser corregido y que le gusta entonces estar preguntando cosas sobre cómo mantener su vida presente, ¿sí? Por una razón las personas preguntan cosas como, ¿está bien tatuarse o no está bien tatuarse? ¿Sí? No es una mala pregunta, puede hacerse de una forma correcta, pero hay gente que la puede preguntar porque nada más quiere realizarlo de cualquier forma y quiere recibir argumentos de por qué sí es bueno. O hay gente que pregunta qué tan lejos puedo yo llegar dentro de un noviazgo en lo que a la parte física, porque quieren tener una defensa ellos para poder estarse moviendo cada vez más lejos, ¿sí? No porque quieran conocer la verdad. Y nuestro punto como cristianos es querer conocer la verdad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces debemos ir a la Biblia conscientes de que nosotros tenemos a malinterpretar y resistir la tentación de llevar nuestras ideas presentes a un texto que es eterno, ¿sí? Que fue escrito hace miles de años y que tiene una visión más grande que nosotros. Ok. Entonces, el problema que aborda este pasaje es el siguiente. Es que nuestro corazón tiende al antinomianismo o al legalismo. Y eso tiene que estar bien claro. Utilizo estos términos porque son términos que van a encontrar después, ¿sí? Y que va a seguir dentro de su vida cristiana, porque son términos históricos, ¿ok? Pero básicamente significan cosas muy sencillas. Antinomianismo significa anti es quitar o no, ¿sí? Entonces cuando yo digo que tú eres anti algo, significa que tú estás en contra de ello, ¿ok? Anti, nomi, nomi viene de la palabra nomos, y nomos, griego, significa ley. Anti, ley, ¿sí? Es una manera de vivir para liberarse de la ley. Yo quiero actuar de la forma en la que yo quiero vivir. Quiero liberarme de lo que Dios impone. Antinomianismo. O legalismo. Lega, que es igualmente ley. Lega, ley. Ismo, una forma de vida de acuerdo a la ley. Y eso es, no quiero olvidar la ley, sino quiero elevar la ley arriba de todo lo demás. Y ambas visiones son incorrectas. Por eso tenemos que darnos cuenta. No tenemos que buscar vivir una forma cómoda. Tenemos que buscar vivir una forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no tenemos que buscar vivir una forma cómoda, aunque no lo parezca, en la ley, que esto es levantarla sobre todo para yo ser superior a los demás porque yo la cumplo. No, tampoco. Tenemos que vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, que es una voluntad que nos somete a Él siempre. Si la ley me eleva arriba de Dios, estoy haciéndolo mal. Si la ley, la falta de ley, perdón, me eleva arriba de Dios, estoy haciéndolo mal. ¿Ok? Entonces tenemos que observar estas verdades y quitar las malas interpretaciones. Ok, vamos a comenzar. Ahora, en referencia a esto, tenemos que ver que la ley entonces es algo bien importante para la Biblia. Y hay una gran cantidad de cosas que nos expone la palabra acerca de la ley.
Por eso tiene que ser algo tan importante. Les voy a dar nada más unas cuantas antes de que comencemos con el texto, para que vean que es algo extremadamente extenso. Es un tema grandísimo y estaría bien padre que nosotros estemos bien sumergidos dentro de lo que significa esta ley. Porque yo estoy seguro que ya tienen un conocimiento, pero tenemos que engrandecerlo todos. O sea, cada uno de nosotros tiene que engrandecer su conocimiento de la ley. Por ejemplo, uno de los más conocidos que vamos a tener acerca de la ley es que la ley sirve para exponernos a nuestro pecado. Romanos 3:20. La ley nos muestra que nosotros estamos obrando de una forma contraria a la voluntad de Dios y nos permite así ser como un maestro, un ayo que nos está llevando a los pies de Cristo. Y ahí tenemos dos cosas. Una, nos muestra nuestro pecado. Dos, nos muestra la necesidad de Cristo. ¿Sí? Romanos 3:20, Gálatas 3:24. ¿Sí? Y cumple esta idea, esta ley. ¿Sí? Pero no solamente hace eso. La ley también, 3, nos muestra la perfección de Dios. Porque la ley no es una serie de comentarios arbitrarios de parte de Dios que Él colocó nada más para después quitar. No, la ley se da con una intención de mostrar una forma de vida santa, porque Dios es santo. ¿Sí? Y entonces la ley nos permite a nosotros observar la perfección de Dios. ¿Ok? Nos permite observar que Dios no es un Dios que se toma las cosas de forma casual, sino que Él actúa de forma perfecta. Y nos permite entonces, al observar este reflejo de Dios y de su perfección, amar de forma más grande a Dios. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 97, por ejemplo, él decía, y lo vamos a leer después, pero él decía, ¿cómo amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día en ella está mi meditación. ¿Sí? ¿Qué Entonces, versículo es del 119? versículo 97, Mm. 119, 97. ¿Sí? También es una forma de amar a Dios, la ley. ¿Sí? Y esto va a parecer igual y algo nuevo para algunos, porque la Biblia nos habla de forma clara, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 15. Si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Y los que no aman a Dios, no cumplen sus mandamientos. Entonces es una forma en la cual podemos demostrar el amor que tenemos por Dios. ¿Sí? Si nosotros seguimos lo que Dios está queriendo que vivamos nosotros, estamos nosotros buscando amar a Dios. Entonces necesitamos nosotros un entendimiento más robusto, gordo, vasto de lo que significa la ley. Y eso es lo que quiere hacer Cristo en este pasaje. Cristo da aquí 3 declaraciones de la ley. 3 declaraciones. Nos dice primeramente que es cumplida en Él, la ley es cumplida en Cristo. Nos dice segundo que es una ley perfecta, es una ley perfecta. Y nos dice tercero que es una ley necesaria. Y esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con nuestra exposición, observando primeramente cómo es que la ley es cumplida en Cristo. Es cumplida en Cristo, ¿ok? Vamos a leer el versículo 17, porque esto viene dentro de este versículo. Dice el versículo 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. En otras palabras, Cristo vino a cumplir y quiere que tengamos este conocimiento. ¿Sí? Chequen por qué tenemos que ver qué quiere Él y anhela a Cristo que tengamos ese conocimiento. La forma en la que comienza este versículo es, no piensen qué, no piensen qué. Y esto, de forma español, suena bastante normal. Pero esta palabra que Cristo está ocupando en este pasaje, que es una palabra griega que es nomiso, nomiso con Z, nomiso, significa de forma clara que no entre un pensamiento en sus mentes como este. ¿Sí? No dejen que este pensamiento se acerque a ustedes. Un comentarista llamado R.C. Sproul,
él colocaba para ilustrar el significado de esta palabra como ejemplo, cuando una persona se va a estacionar en algún lugar en el cual no puede. Y entonces la idea es, para la persona, no hay una posibilidad de que lo realices. Si es un lugar de discapacitado, si es un lugar en el cual te van a multar, no lo realices, no pienses en eso, ¿sí? Para darle un poquito más de fuerza, porque esto viene potente para Cristo. Cristo está pensando, es algo imposible que nosotros tengamos un entendimiento correcto de Cristo y veamos a Él como alguien que está derribando la ley, ¿sí? Sino que la razón por la cual Él vino y descendió desde los cielos es para poder cumplir la obra que venía dentro de esta ley, ¿sí? Les decía ahorita hace rato, no tenemos que pensar nosotros en la ley como cosas arbitrarias, cosas puestas de forma, podríamos decir nosotros, por la elección pura y ya de alguien, sino es porque están mostrando algo de Dios. Está haciendo una palabra hermosa que expresa qué es lo que está en el corazón de Dios. Y Cristo está cumpliendo esta palabra hermosa que se encuentra dentro del corazón de Dios, en su sabiduría, que lo está cumpliendo Él dentro de la forma en la cual Él tenía que vivir. Entonces la palabra, si nos vamos nosotros, por ejemplo, a Isaías 42.1, no se vayan ahí, pero por ejemplo, nos habla en Isaías 42.1 que Jesucristo es un siervo escogido de Dios, en el cual se complace Dios. ¿Por qué? Porque cumplía su voluntad. O ahora sí, acompáñenme a Juan 6.38. Juan 6.38, donde nos dice entonces que Cristo descendió de los cielos para cumplir la voluntad de Dios, la voluntad escrita en su Biblia, ¿sí? Y entonces dice el versículo 38, chequen, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto aparece de forma constante en el ministerio de Cristo. Yo estoy viniendo aquí para que se cumpla lo que fue escrito. Ejemplo, en Juan capítulo 8, en Marcos capítulo 8, también se nos dice que Él debía de ser rechazado por, denme 2 segundos. Es Marcos capítulo 8, versículo 31. Comenzó a enseñarles el Hijo del Hombre que debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y esto cuando él decía debía de suceder, estaba haciendo referencia a las Escrituras. Si nosotros observamos otro pasaje donde hace un lenguaje similar, por eso lo puse, en Lucas 24, cuando está junto con sus discípulos, él les dice, ¿no debía de suceder esto? ¿Que él muriera? ¿No debía de suceder así porque estaba escrito dentro del Antiguo Testamento? Él lo estaba haciendo para cumplir las Escrituras. Y entonces es el siervo que está cumpliendo lo que Dios quiere. Ahora, entonces, ¿en qué forma hace referencia a esto de cumplir? Y es algo extremadamente hermoso, porque entonces la ley fue hecha para ser cumplida en Cristo, y no de una sola forma. Fue hecha para ser cumplida en Cristo en al menos 5 formas. 5 formas. Y chequen, es algo bien padre. ¿Y saben qué? Voy a escribirlo aquí porque si no, siento que voy a perderlos un poquito porque sea muy complicado. Pero chequen. El último versículo, Manny, no estoy seguro. Asumo que Juan 6:38 o Isaías 42, versículo 1. Pero chequen la forma en la que cumple Cristo el Antiguo Testamento. Primera forma, lo cumple en las profecías. ¿Sí? 1. En las profecías. ¿Y saben qué? Marcos 8:31. Muchas gracias, Cris. En las profecías. Y copia así como el pastor César que les ponía esta. En las profecías, ¿qué implica eso? Implica que dentro del Antiguo Testamento se encontraban profecías mesiánicas, profecías que hablaban acerca de lo que iba a hacer y realizar Cristo cuando llegara en su primera venida. Y hay profecías que todavía van a ser cumplidas y cumplidas en Cristo
que hacen referencia a su segunda venida, ¿sí? Y eso se puede ver de forma constante en lo que es la obra del ministerio de Cristo y en general en su vida. Ejemplo, ahí les coloco pasajes de Mateo que hacen referencia a cómo es que su vida misma de Cristo cumplía las profecías. Cuando en esos pasajes menciona las siguientes palabras, algo similar a esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Y sucede en relación a su nacimiento, sucede en relación a su ida a Egipto, porque iba a ser asesinado por Herodes y tuvieron que salir de ahí para ir a Egipto y que luego regresara a Nazaret. Y cada uno de los sucesos de su vida, en estos primeros 2 capítulos de Mateo, son sucesos que estaban cumpliendo las profecías. Y además de eso, él estaba también cumpliéndolas. Por ejemplo, cuando él predicó en una sinagoga y le estaba hablando acerca de cómo es que se estaba cumpliendo en ese momento la verdad de que habló Isaías, de que iban a ser sanadas las personas, de que estaba comenzando lo que sería este ministerio de Cristo, ¿sí? Él estaba hablando de cómo es que estaba cumpliendo él, además de con su vida, con su obra, lo que había sido hablado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, podemos observar nosotros cómo es que todo eso estaba haciendo referencia a qué es lo que iba a realizar él en el primer siglo y qué es lo que va a realizar él en su segunda venida. Segunda cosa, en la forma en la que se cumple Cristo, la ley, también en los roles que tiene. O podemos decir nosotros, él tiene el rol de sacerdote, de sacrificio, de profeta y de rey. ¿Sí? Todo esto que Jesucristo cumple había sido anunciado en el Antiguo Testamento. La parte del sacrificio había sido anunciado con las leyes rituales y ceremoniales. Había sido anunciado que se necesitaba un perdón por los pecados de las personas a través de una sangre derramada. ¿Sí? Había sido anunciado a través de la labor del sacerdote, que era un intermediario entre Dios y los hombres, o de la forma en la que funcionaba él, que podía entrar a la presencia de Dios para poder estar como representante de todo el pueblo. Y luego ir a la presencia de los hombres para representar a Dios delante de todo el pueblo, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. Y esto se observa en cómo es que Jesucristo cumple el ser el intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres, nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, ¿no? Entonces había como sombras en el Antiguo Testamento de lo que tenía que ser cumplido por Cristo cuando Él llegara. Tenía que ser entonces Él retratado a través de leyes, a través de fiestas, a través de profecías, a través de personajes que eran imperfectos en su momento, pero que iban a tener la versión perfecta, podríamos pensar nosotros, cuando llegara Cristo. Y entonces Él es un rey que es mayor que David. Él es un profeta que es mayor que Moisés. Él es un sacerdote que no es un sacerdote de la línea de Aarón, no es un sacerdote levita, sino es un sacerdote de la línea de Melquisedec, un sacerdote por siempre. Él es el mayor en todo esto. Entonces, Cristo cumple la ley porque llena de forma perfecta todas estas imágenes del Antiguo Testamento. También cumple la ley en su obediencia, y ahí sí voy a ponerle número porque creo que se va a juntar, en su obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente vino a hacer un sacrificio, sino que para poder ser el sacrificio perfecto, nos revela Hebreos, Él tenía que vivir una vida completa, en perfección. No solamente entrar y ya estar limpio y perfecto y luego morir, sino entrar, nacer, vivir años y después de eso morir. ¿Por qué? Porque tenía que verse su obediencia y al verse su obediencia, ser un sacrificio perfecto, libre de todo pecado y agradable para los ojos de Dios. ¿Ok? Tenía que obedecer entonces la ley, él.
Entonces la ley se cumple en Cristo porque Él la cumple, Él la obedece. Tenía que ser cumplida en Cristo la ley. ¿Por qué? Punto número 4, porque Él la interpreta de forma completa, la interpreta de forma correcta. Y entonces, en su interpretación, Cristo va mostrando de forma perfecta la voluntad de Dios en todo lo que venía en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que va a realizar en los versículos siguientes. Cuando Él nos habla acerca del adulterio, cuando Él nos habla acerca del asesinato, Él habla acerca del Antiguo Testamento, pero Él dice, no era lo que ustedes pensaban, era más allá de lo que ustedes pensaban. ¿Sí? No está cambiando Él la interpretación, está dando la interpretación correcta de todo lo que venía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces muestra Él la ley de forma perfecta, por eso la cumple. Cumple en el sentido de que la está mostrando a todos nosotros de forma perfecta. Y quinto y último, y este nos tiene que interesar muchísimo a nosotros, amigos, es que Él la cumple también en el sentido de que nos entrega a nosotros la habilidad de cumplir la ley. Entonces Él lo que realiza es que entrega un nuevo corazón a sus discípulos. Él les entrega la habilidad para poder cumplir la ley verdaderamente. ¿Sí? En el Antiguo Testamento podía ser cumplida verdaderamente, pero en el Antiguo y en el Nuevo, en ambos se requiere de un espíritu que nos permita a nosotros cumplir esta ley. ¿Sí? Por eso la forma en la que nos habla entonces después es que nosotros necesitamos más que una habilidad externa, sino que una posibilidad interna que nos permita a cada uno de nosotros cumplir de forma verdadera esta ley. Chequen, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ahí nos menciona qué es lo que sucede con el nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, y el 27 es donde está el enfoque. 27, ¿ok? Dice el 25. Entonces, cuando llegue el nuevo pacto, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les proveeré un corazón de carne. Y ahí está el versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En otras palabras, para ser cumplidos sus estatutos, para ser cumplidas sus ordenanzas, se necesita la provisión de Dios, de un espíritu y de una habilidad para poder cumplirla. ¿Ok? Y esto se consigue con la venida de Cristo. Cristo que muere y que sube a los cielos y reinando puede entregar su espíritu a las personas. Por eso es necesario que Él llegara. Entonces Él cumple la ley al hacer que otros la cumplan. ¿Ok? Y eso es bien importante. Hay un sentido, amigos, en el cual sí han sido abolidas partes de la palabra, partes de la ley. Hay un sentido, ¿ok? Y quiero que lo noten. Ejemplo, la ley ritual, la ley de tenemos que estar sacrificando animales, el día de hoy no se realiza. ¿Por qué? Porque el sacrificio completo, el sacrificio grande de Jesucristo ya sucedió y ya no es necesario estar yendo al templo todos los días a sacrificar animales. Hay un sentido en el cual, por ejemplo, también las leyes de comida han sido abolidas. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que estas leyes eran para que el pueblo de Dios estuviera separado de todos los demás y fueran un pueblo santo. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 10, por ejemplo, cuando es la historia de Pedro y de Cornelio, se nos muestra que no era ya nada más esta nación, sino que tenía que llegar a los gentiles, y entonces se abre y se quitan estas leyes para que no haya esas diferencias.
Por eso cuando Pablo le recrimina a Pedro su forma de obrar, era porque él ya estaba libre de estar comiendo solamente la comida que tenían antes, pero él continuaba con eso como una imagen delante de los demás judíos, ¿sí? Y lo hacía de forma vergonzosa, no lo hacía como algo que fuese nada más, voy a dejar de comerlo ahorita para predicar con ellos, sino lo hacía como para agradarles a ellos, como si todavía continuara en esa forma de vida, ¿sí? Entonces, tenemos que ver nosotros, en ese sentido, podríamos decir, ha sido abolido, pero es una mejor palabra, ha sido cumplido, porque cumplir involucra que estas cosas no dejan de ser algo real, sino que lo que observamos ahora nosotros son los principios, porque si no, tendríamos que dejar de leer esas partes del Antiguo Testamento, y eso no es lo que dejamos. Nosotros vemos esas partes y decimos, ok, cuando hacía referencia a esta muerte, es necesario que yo sepa esto para que observe el sacrificio de Cristo y lo observe de forma perfecta. Y observe, de modo que el interés de Cristo nunca ha sido que dejemos el Antiguo Testamento y la ley, y lo dejemos de leer y dejemos de estar viendo, sino que a través de este Antiguo Testamento, de esta ley, nosotros observemos la hermosura del cumplimiento de las profecías de Dios. Que observemos nosotros la imagen de Cristo en todo este Antiguo Testamento y conozcamos quién es Jesucristo de forma perfecta. Que veamos su increíble obediencia por cada uno de nosotros y veamos nuestra rebeldía profunda. Que comprendamos el corazón de Dios reflejado en todas estas leyes y que busquemos agradarle a Él y que recibamos nosotros un corazón que pueda en verdad cumplir los mandamientos de Dios y que le agrade a Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo desmiente todo lo que decían las personas que Él quería abandonar el Antiguo Testamento. Ningún cristiano debe de abandonar el Antiguo Testamento, sino que debe de ser la base del entendimiento tanto de Dios como del Nuevo Testamento, ¿sí? Tanto como una biografía de la historia de Dios, ¿sí? Y que podamos decir nosotros, y ahora sí vayan al Salmo 119, versículo 97, Salmo 119, que podamos decir nosotros como el salmista, en este que es el capítulo más grande de toda la Biblia, y que habla de forma constante acerca de la ley de Dios, que podamos decir, dice el versículo, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y este no es el único versículo. Todo un salmo dedicado al amor de este salmista por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer esto nosotros. Y yo creo que nada más nos va a dar tiempo para el segundo punto. Entonces, la razón por la cual es el amor que tenemos tan grande nosotros por esto, vamos a ver que son dos doctrinas que Cristo resume básicamente como es perfecta la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, segundo punto, es perfecta la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, les había dicho primeramente, la ley es cumplida en Cristo. Segundo, la ley es perfecta. Y es la segunda declaración de Cristo acerca de la ley. Chequen el versículo 18. Versículo 18 de Mateo 5. Dice así, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Hasta que toda se cumpla. ¿Ok? Y esta es la idea. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Cristo acerca de la ley? Y se lo resumo en una palabra, que es una ley perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque va a ser cumplida. Perfecta, porque va a ser cumplida hasta la más pequeña parte de esta ley. Y esto nos muestra dos doctrinas esenciales de la Iglesia. ¿Cuáles son estas doctrinas? Es la doctrina de la inerrancia y es la doctrina
de la inspiración plenaria verbal. Y ya sé que son palabras complicadas, como las que les dije antes, que voy a anotarlas, de hecho. Antinomianismo les dije antes. Y luego les dije, denme 2 segundos, legalismo. ¿Ok? Pero vamos a ver lo que significa inerrancia e inspiración plenaria. ¿Ok? Y nada más para que vean que esto es bien importante. Cristo piensa que es bien importante. Estas dos doctrinas, los nombres que tienen, como tal, no son lo que es importante. ¿Sí? Estos dos nombres nos ayudan a nosotros a absorber la verdad de la que habla Cristo. Y son nombres históricos, son nombres que han sido utilizados a lo largo de la historia de la iglesia. Pero lo importante es que tengamos nosotros la idea y que penetre dentro de nuestros corazones. Yo creo que ayudan, porque para mí es más sencillo recordar una palabra que recordar un versículo. Y es bien importante que recordemos el versículo, pero la palabra ayuda. Y me ayuda a relacionar con todas las partes de la Biblia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero primeramente chequen que Cristo tiene un extremo interés en esto. Vean cómo comienza el versículo. Dice, primeramente, porque yo les he dicho que estoy cumpliendo la ley y tengo esa seguridad porque, y porque lo que va a comentar después. Y no solamente se queda ahí, sino que les dice, porque en verdad les digo, en verdad, esta parte de en verdad es una palabra que conocemos nosotros el día de hoy. Es una palabra que tiene origen arameo, que es amén. Cristo comenzaba frases que eran de extrema importancia cuando él decía amén, esto. ¿Sí? Cuando nosotros hay un predicador que es buenísimo y está hablando acerca de la palabra de Dios y confiesa una verdad tremenda desde ella, nosotros decimos amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que es de extrema necesidad, es extremadamente cierto y es algo extremadamente hermoso. Y Cristo no solamente terminaba sus oraciones así, sino que él las comenzaba así. Y decía, a esto le tienen que decir ustedes, amén. ¿Sí? Para mí es más sencillo, porque yo no tengo tanta habilidad para que ustedes digan amén por su propia voluntad. Entonces puedo decir, aquí la palabra dice, tenemos que decir amén a esto. ¿Sí? Y lo que hace referencia a esto es lo que va a venir después. Entonces, primeramente, nos habla acerca de la inerrancia y acerca de la inspiración. ¿Cuál es la inerrancia? La inerrancia significa solamente, bien sencillo, que no hay error, que la palabra de Dios carece de error. ¿Sí? En otras palabras, Dios no miente en ninguna de las partes. Dios no falla en todo lo que ha prometido. Dios no dice algo para que después no se cumpla, sino que todo lo que Él dice se va a cumplir. Y entonces dice el versículo así, nos dice, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde, hasta que todo se cumpla. Dios no miente y Dios no falla. Y la extensión de lo que Él ha dicho, todo es verdadero. Chequen, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Que nos habla acerca de esta gran verdad. ¿Sí? Y nos dice, toda la palabra es útil, toda la palabra es necesaria, toda la palabra sirve. ¿Sí? Dice el versículo así, lo coloco en el chat. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nos dice, la Biblia es la misma palabra de Dios. Por eso esta Biblia no falla. Y nótese la extensión. Este versículo comienza toda escritura, ¿sí? Haciendo referencia a que ninguna escritura que se encuentre dentro de la palabra, dentro de la Biblia, falla, sino que toda es inspirada. Y esta parte inspirada significa como respirada por Dios.
como que sale de la misma boca de Dios. Así como lo que yo les estoy diciendo ahorita sale de mi boca y llega a ustedes, así lo que sale de la boca de Dios se encuentra dentro de la Biblia y es toda escritura. O chequen, por ejemplo, 2 de Pedro 1, versículo 20, que hace referencia a esto mismo, pero desde la forma contraria, negativa, ¿sí? En este versículo dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso significa, ninguna profecía vino por la voluntad del autor que le estaba poniendo, por la voluntad privada de esta persona, sino que toda profecía vino por la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, afirmamos que los autores sí tenían una voluntad, ¿sí? Afirmamos que los autores sí tenían una personalidad incluso, de modo que Pablo no escribe de la misma forma que Pedro, sino que Pablo era muy complicado y él escribía de una forma que es extremadamente compleja, y eso es cierto. Pero nosotros pensamos, arriba de esto que está sucediendo en la vida de Pablo, arriba de las intenciones y las emociones y la forma de pensar de Pablo, se encontraba Dios mismo dirigiendo todo. Por eso ninguna escritura es de interpretación privada. Y toda escritura es inspirada por Dios. Los dos pasajes que dije aquí son 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? De entonces, esa es la misma forma en la que piensa Jesucristo acerca de la palabra. Y ahí checamos un ejemplo de Cristo. Si nos regresamos a Mateo y vamos al capítulo 4, vemos cómo es que habla Jesucristo acerca de la palabra. Jesucristo dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, que el hombre de Dios tiene que vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y notes otra vez el énfasis. Vamos a leer el versículo, ¿ok? Pero chequen, hace rato dije, toda, ninguna, eso es, todas las palabras de Dios, todo es la palabra de Dios, ¿sí? Y también Jesucristo pone este énfasis. Dice el versículo 4, Jesús le respondió en este caso a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, cristianos, tenemos que vivir de toda palabra, no solamente decir yo vivo de la palabra de Dios, sino yo vivo y busco vivir de cada una de las palabras que salieron de la boca de Dios, sin falla. ¿Sí? Y esa es una tarea enorme, y yo lo sé, porque estamos haciendo referencia entonces que tenemos que tener una voluntad que está buscando conocer todas las palabras de Dios. No significa que vamos a poder, si les soy bien honesto, pero tenemos que tener una voluntad que lo busque, ¿sí? Así como Cristo lo hacía. También Cristo es conocido en este evangelio por hacer un argumento acerca de la resurrección con una sola letra. Con una sola letra, él dar una doctrina completa. Esto no lo vamos a ver, pero en Mateo, si no me falla, 22, hace referencia a cómo es que Dios no es un Dios de muertos, porque la Escritura dice que es Dios de Abraham, y es Dios de Isaac, y es Dios de Jacob. Y como dice que es Dios, significa que ellos no están muertos, sino que hoy en día están más vivos de lo que estaban antes. ¿Sí? Y Cristo hace ese argumento con una sola palabra. Cristo tiene una confianza plena en cada una de las partes de esta escritura. Y eso nos lleva a la segunda doctrina. ¿Cuál es la segunda doctrina? La segunda doctrina es la inspiración plenaria verbal. Inspiración plenaria verbal. Que si desmenuzamos la palabra, significa inspiración, vienen de parte de Dios, plenaria, toda, verbal, toda palabra. ¿Sí? En otras palabras, toda palabra
es inspirada. Por eso dice el versículo otra vez, Mateo 5, versículo 18, segunda mitad, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. En otras palabras, Cristo tiene una confianza completa en que aún la letra más pequeña del alfabeto hebreo o la parte de una tilde que hace referencia a una línea, la línea más pequeña del alfabeto hebreo, que en este caso era una línea pequeñita que hacía diferenciar entre dos letras. Podríamos pensar nosotros, por ejemplo, la R y la P. La R y la P tienen una diferencia de una sola línea. Y Cristo dice, yo confío que hasta la línea más pequeña de esta ley es perfecta y tiene que ser cumplida. ¿Ok? Entonces vemos dos cosas. Va a ser cumplida, no hay ningún error en todas las partes, sino que Dios habla la verdad y no falla en todas sus palabras. Y cada una de sus palabras está ahí de forma perfecta. De modo que nosotros no solamente decimos, la Biblia tiene la palabra de Dios, sino decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto tiene que estar cimentado en nuestro ser, para que nosotros pensemos en verdad, esta es la palabra de Dios perfecta y actuemos de forma tal, así como lo que es. Si ustedes escucharon hablar a Dios ahorita, con el cielo abierto, si ustedes escucharan una voz que retumba alrededor de todo lugar, ustedes le pondrían atención a esa voz. Y eso es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y empezamos a leerla, o cuando el predicador está hablando las cosas que vienen dentro de esta palabra, tenemos que prestar la atención, el respeto, podemos decir nosotros, el interés necesario a cada una de estas palabras. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos habla en estos dos primeros versículos. Y yo creo que entonces ya vamos a terminar aquí y continuamos con la segunda mitad, la próxima, ¿va? Clau, ¿crees que nos puedas ayudar a orar otra vez, por favor? Para terminar. Claro que sí, amigo. Vas. Va, cierren tus ojitos. Señor, te damos gracias porque nos permite seguir estudiando, gracias porque nos permite seguir observando cada vez más de ti, de tu palabra, Señor. En este caso te queremos pedir que tú nos permitas ver tu ley pues como lo que es, Señor, y que nosotros sepamos valorarla como lo que es, que sepamos que en ella, sí, o sea, que no está dividida y que hay unas partes que no deberíamos estudiar o que nos deberían dar flojera o algo así, porque en toda te podemos ver a ti, porque en el Antiguo Testamento pues es la base para que nosotros te podamos conocer y debería sorprendernos cada vez más porque ahí se encuentran pequeños destellos de aquello que tú revelaste en el Nuevo Testamento y de quién iba a ser tu Hijo, el que vino y murió por nosotros y nos dio esta salvación, esta nueva vida para que nosotros podamos comprender esta ley tuya. También te pido pues que sea una realidad de nuestros corazones y que realmente, como decía el Salmo, que en ella esté nuestra delicia, que nosotros podamos deleitarnos en ella, que nosotros realmente podamos meditar sobre ella. Te damos gracias porque podemos conocer que es perfecta, porque pues eres tú quien la hizo y quien la inspiró y no una persona, no un humano. Gracias porque tú tuviste el control de todo esto y porque el día de hoy nos permites tener una Biblia que es tu palabra, Señor, para que nosotros podamos estudiarla y podamos escucharte a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas y que podamos comprender pues qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias por este privilegio tan grande que tú nos das. Te pido que esto sea realmente una simiente dentro de nuestros corazones y que sea una base dentro de nuestra vida. Gracias por la vida de Jaciel. Gracias porque tú nos provees de maestros dispuestos a enseñarnos, Señor. Y gracias porque tú los preparas cada vez más para que ellos puedan traer este alimento a nosotros. Todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.